Ya de todos modos, ¿no? La clase se va a subir, ¿no? Como la clase va a ser corta, tranquilamente voy a poder renderizarlo y subirlo, ¿no? A YouTube, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar con este ejercicio número uno, ¿ya? Vamos a, voy a hacer un pequeño recorte para hacer el previo análisis, ¿ya? Entonces, aquí, listo. Perfecto, ¿no? Entonces, no, lo primero que vamos a realizar, ¿no? Es el análisis, ¿no? Para cualquier ejercicio, ¿no? Es lo que todos nosotros conocemos, ¿no? El análisis, ¿no? Entonces, este ejercicio prácticamente está fácil, ¿no? Nos dice introducir dos números enteros positivos X y Y, hallar el mayor y el menor número, ¿no? Entonces, los datos de entrada. Pues tenemos datos de entrada. Datos de entrada tenemos X, Y, ¿no? Ahora, nuestros datos de salida. De salida tenemos que mostrar cuál es el mayor número y cuál es el menor número, ¿no? Entonces simplemente es eso, ¿no? Entonces introducir dos números, entonces la variable X, Y lo vamos a introducir, ¿no? Aquí lo voy a colocar en minúsculas mejor, ¿ya? X, Y, perfecto, ¿no? Eso es lo que nos está indicando, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, ¿no? Estamos trabajando lo que son con las estructuras, estructura de selección lógica if, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Con la estructura de selección lógica if, ¿no? Que nos representa esta figura de acá, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una previa validación, ¿no? Esto lo voy a bajar más aquí abajo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es una previa validación, ¿ya? ¿Por qué previa validación? Porque en nuestro ejercicio nos está indicando lo siguiente, introducir dos números enteros positivos, ¿no? Entonces, ¿qué números son positivos? ¿No? Los números positivos son los números que son mayor a cero, ¿no? Entonces aquí va a haber una condición, ¿ya? Va a haber una condición. Tengo que decir, por ejemplo, X es mayor a cero, ¿no? Eso tengo que preguntar, ¿no? ¿Cuál más? ¿No? Y, and Y es mayor a cero, ¿no? Y es mayor a cero, eso es lo que tengo que preguntar, ¿no? ¿Por qué? Por esa condición, ¿no? Por esa de acá, ¿no? Tengo que hacer una previa validación, ¿no? Eso es lo que me está indicando, ¿no? Una previa validación, ¿no? Entonces, cuando digo en esta parte, cuando nosotros leemos 90, nos está dando, mira, a entender que solo tienen que entrar números positivos, ¿no? Ahora, ustedes deben conocer el operador AND, ¿no? El operador lógico AND, ¿no? El AND, o también lo conocemos como I, ¿no? Y en programa, como I, es como decir I, ¿ya? También lo conocemos como I, también lo conocemos como doble A, ¿no? Esta figura, ¿no? No sé cómo será, ¿no? La figurita, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, el operador lógico AND, ¿qué es lo que hace? ¿No? Aquí lo voy a dividir así, lo conocemos, listo, ¿no? Entonces, el operador lógico AND, ¿no? Nos va a devolver verdadero, ya nos devuelve un valor de verdadero solo si, solo si ambas expresiones son verdaderas, ¿ya? Eso vamos a tomar mucho en cuenta.
¿ya? Y el operador lógico AND me va a devolver falso, ¿ya? Sí y solo sí. Una de las expresiones es falsa, ¿ya? Tomar mucho en cuenta eso. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Lo vamos a borrar. No, un pequeño ejemplo. Ejemplo, ¿no? Entonces voy a decir, ¿qué tal voy a decir? 8 es menor que 10, ¿no? Y voy a colocar aquí AND, ¿no? 9 es menor que 11, ¿no? Entonces, cuando digo dos expresiones, estoy haciendo referencia a estas dos expresiones de acá. Esta de acá y esta de acá. Ya a eso estoy haciendo referencia. Ya, entonces lo que voy a decir es lo siguiente, ¿no? Entonces pregunto acá, ¿no? 8 es menor que 10, ¿no? Entonces verdadero, una D voy a poner, ¿ya? And 9 es menor que 11, verdadero, ¿no? Entonces, esto, ¿qué valor me va a devolver? Un verdadero. Verdadero, ¿no? Ahora, otro ejemplo, por decir, ¿no? 9 es menor que 8, ¿no? And 10 es menor que 20, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Este es un primer ejemplo, ¿ya? Ahora este otro ejemplo. A ver, pregunto, ¿no? 9 es menor que 8, no, falso, ¿no? 10 es menor que 20, verdadero, ¿no? Entonces, esta expresión, ¿qué es lo que me va a devolver? ¿Qué valor me va a devolver? Me va a devolver un falso. Aquí quiero llegar con esto, ¿no? Basta que una expresión de o bien esta me dé falso, automáticamente me va a dar falso con el operador lógico antes, ¿ya? Es decir que si por eso dice, ¿no? Una de las expresiones, ¿no? Es falso cuando una de las expresiones es falso, ¿no? Si este es falso y verdad, falso. Si ambos son falso, falso, ¿no? Es decir, hay algo, a ver, un padrón se podría decir, ¿no? Para que el operador lógico AND me devuelva verdadero, ambas expresiones deben ser verdadero. Ya, entonces, cuando valido acá, en esta parte, ¿no? Digo, ¿no? En la variable X tiene que entrar un número positivo, ¿no? No, porque todo número positivo es mayor a cero, ¿no? Entonces, si este me da verdad y este me da verdad, entonces lógicamente ambos números son positivos, ¿no? Ya, vuelvo a repetir, ¿no? El operador lógico AND, para que me devuelva un valor verdadero, ambas expresiones deben ser verdaderas, ¿ya? Ahora, si en caso una de las expresiones o ambas expresiones me dieran falso, automáticamente me devuelve un falso, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? El operador lógico AND, ¿no? Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Ahora, ¿no? Esta parte es, toda esta parte es la validación, ¿ya? Vamos a hacer una previa validación porque nuestro ejercicio nos dice números enteros positivos, ¿ya? Lo siguiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar, hallar el menor y el mayor número, ¿no? Eso es lo que me indica. Ya tengo que hallar el menor y el mayor número. Ya, eso es lo que me está indicando, ¿no? Entonces, como me indica esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, me voy a ayudar del if y voy a preguntar, ¿no? Puedo preguntar lo siguiente, ¿no? X es menor que Y. Eso puedo preguntar, ¿no? ¿No? Entonces, por este lado, sabemos que este lado por verdad me va, ¿no? Por este brazo, ¿no? Y por este otro brazo camina por falso en mi estructura if, ¿no ven? Entonces, pregunto, ¿X es menor que Y?
Si me da verdad, no, lógicamente, ¿quién es mayor? No, perdón, menor es X, ¿no? Y por lógica, ¿cuál sería el mayor, no? Mayor sería Y. ¿No ve? ¿Por qué? Mira, pregunto, ¿X es menor que Y? Sí, ¿no? Entonces, si es verdadero, entonces lógicamente X va a ser el menor y Y va a ser el mayor, ¿no? Ahora, si esto me diera falso, entonces se supone que el menor es Y, ¿no? Y el mayor es X, ¿no? Porque, a ver, si yo pregunto acá, X es menor que Y, falso, ¿no? Entonces, si X no es mayor, no es menor que Y, entonces, X, ¿qué es? Obligatoriamente es mayor, ¿no? Y el menor va a ser Y. Ya simplemente hacer una comparación, ¿no? Ahí en esta parte podemos hacer otro y podemos hacer, ¿no? Pero sería insulso, ¿no? Entonces, prácticamente simplemente sería esta la solución, ¿ya? Entonces, lo haremos en diagrama de flujo, ¿ya? Tengo acá, esto lo voy a minimizar. Aquí lo voy a hacer ya. Este programita lo voy a utilizar porque es un poquito más viable porque puedo hacer zoom, ¿ya? Y pueden verlo ustedes un poquito mucho mejor, ¿ya? Entonces acá, listo. Listo, ¿no? Entonces voy a hacer lo primero mi diagrama de flujo, ¿no? Entonces, ¿cuál de mis programitas, o perdón, cuál de mis figuras geométricas tengo que inicializar? Esta de acá, ¿no? Que me representa mi inicio. ¿Lo ven? Esta figura de acá. Ya, entonces, lo vamos a cambiar. Listo, ¿no? Y sacando, esto sería el fin. Ya, lo vamos a ampliar la letra un poquito. 18. Perfecto, ¿no? Ahora entonces voy a hacer un mensajito para que me diga lo siguiente. Dame valor de X, ¿no? Esta figura de acá me permite mostrar un mensajito en pantalla. ¿Lo ven? Dame valor de X, ¿no? ¿Y cuál figura geométrica lo que utilizo para entrada de datos? Es esta de acá, ¿no? Esta de acá, esta figura, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tengo que introducir un dato, ¿no? Y se va a almacenar en la variable X, ¿no? Ahora, otro mensajito y voy a decir lo siguiente, ¿no? Dame valor de Y, ¿no? Para que sea interactivo, ¿no? Que no sea seco el programita, ¿no? Entonces ya está. Ya estamos ahí, ¿no? Listo, ¿no? Estoy mostrando un mensajito. Ahora, ¿cuál es la figura geométrica que me permite introducir datos? Es esta de acá, ¿no? ¿Qué significa? Lectura de datos por teclado, ¿no? O por el usuario, ¿no? Listo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué estoy primero introduciendo X? Porque mi ejercicio me dice, me está pidiendo primero X, luego Y. Entonces, introduzco primero X, luego Y, ¿no? Esto es simplemente mensajes nada más, ¿ya? Perfecto, ¿no? Y hasta ahí estamos, ¿no? Todo esto no es diagrama de flujo, ¿no? Ahora, lo siguiente, ¿cuál sería hacer, no? Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a hacer de la estructura if y tengo que verificar o validar que X y Y sean positivos, ¿no? Y todo número positivo es mayor a 0, ¿no? Entonces pregunto, X es mayor a 0 and Y es mayor a 0, ¿no? Pregunto, ¿no? Por verdad me va a hacer algo, una operación. ¿Ya? Por verdad me va a hacer algo, una operación. ¿Ya? Por verdad me va a hacer una operación. ¿Ya? Listo, ¿no? Ahora, por falso, entonces como ninguno de esos números son positivos, es decir, si esta expresión aquí es, ¿no? Por verdad, y este lado es por falso, ¿ya?
Entonces, si por este brazo me va a ir mi algoritmo, entonces, ¿qué significa? Que X o Y, uno de los dos, no son positivos, ¿no? O ambos en este caso, ¿no? Entonces voy a decir, ¿no? Voy a colocar, ¿no? Uno, uno, voy a colocar así, ¿no? Lo colocaremos, ¿no? Error, digamos, ¿no? Debe introducir números positivos. Listo. ¿Qué tal? Así va a quedar, ¿no? Error, debe introducir números positivos. Perfecto, ¿no? Y por verdad, ¿qué es lo que va a hacer, no? Por verdad significa que ambos números son positivos, ¿no? Porque esta expresión me ha dado verdad y esta expresión me da verdad, ¿no? Entonces significa que ambos son números positivos, ¿no? Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Ya estamos grabando, sí, estamos grabando, ¿no? Entonces por este lado voy a verificar, ¿no? Ya he hecho la validación que es todo esto, ¿no? Ahora voy a hallar el menor, ¿no? O el mayor, ¿no? Entonces voy a preguntar, X es menor que Y, ¿no? Entonces, por verdad, si es verdadera expresión, significa que X es el menor, ¿no? Como aquí habíamos trabajado, ¿no? Entonces vengo acá. Esta es la figura geométrica que me permite imprimir datos, ¿no? Entonces voy a colocar, ¿no? Menor, ¿no? ¿Qué tal? Menor, dos puntos, coma, X, ¿no? Así es como se muestra en pantalla, ¿ya? En diagramas de flujo, ¿ya? Entre comillas, toda la vida es el mensaje, ¿no? Una coma y la variable que yo quiero mostrar, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, más abajito, voy a colocar comillas, mayor, dos puntos, coma, Y, ¿no? Entonces, estoy mostrando el menor y el mayor, ¿ya? Entonces, si por este lado me va, entonces, lógicamente, es el número menor. Entonces voy a mostrar un mensaje. Entonces a este lado voy a colocar menor. ¿Cuál sería el menor en este caso? Y, ¿ya? Entonces luego voy a mostrar el mayor. ¿El mayor cuál sería en este caso? X, ¿no? ¿Listo, no? Y voy a cerrar mis dos brazos de mi estructura if, ¿no? Entonces vengo acá, cierro y a este lado igual se cierra. Y a este lado igual. ¿Sí? Y así. Listo. Y esto sería mi algoritmo. Lo vamos a minimizar un poquito para que lo vean. No, ahí está, ¿no? Inicio, dame valor de X, leo en X, dame valor de Y, leo en Y, pregunto si ambos números son mayores, ¿no? Si ambos son mayores por verdad, verifico quién es el menor y el mayor, ¿no? Y si uno de estos números son negativos, ¿no? Entonces despliego un mensaje, digo, error, debo introducir número positivo, números positivos, ¿no? Vengo por estado y fin, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora, esto lo voy a llevar a pseudocódigo. Entonces acá colocar inicio, ¿no? A ver, lo vamos a hacer de acá, partiendo desde acá, ¿ya? Voy a un poquito esto ampliar. A ver, un ratito. Listo, ya está. Y entonces, a ver, me voy a dar con esto, ¿no? Entonces en esta parte, voy a hacer esta primera parte, lo voy a representar en pseudocódigo, ¿no? Entonces, algoritmo inicio, ¿no? Y aquí está el fin del algoritmo, ¿no? Ya, entonces aquí estoy escribiendo. Ya, uy, ya tenemos 10 minutos más. Vayan anotando su nombre en el chat, por favor, ¿ya? Para registrarles como participación para las personas que están asistiendo el día de hoy. ¿Ok? Ya. Entonces voy a colocar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Escribir, ¿no? Entonces, escribir.
escribir. ¿Y qué es lo que coloco? Aquí lo vamos a borrar esto, ¿no? Aquí una flecha más cortita, listo. ¿No? Entonces, escribir. ¿No? Entonces, todo se escribe entre comillas, ¿no? Entonces, voy a colocar, dame valor de X, ¿ya? Listo. ¿Qué dicen sus compañeros? Ya, compañeros, otra vez vuelvan a escribir su nombre en el chat con su paralelo más, ¿ya? Si no escriben su paralelo, no se les toma en cuenta, ojo, ¿ya? Aquí está, ¿no? Ya estábamos aquí, ¿no? Escribir, ya hemos hecho eso, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es lo siguiente que vamos a hacer? Ya lo voy a borrar este de acá. No, ya he hecho, ¿no? Dame valor de X, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es lo siguiente que voy a hacer, no? Leer datos, ¿no? Perdón, es aquí, ¿no? Leer, asignar, ¿no? Leer datos, ¿no? ¿Qué voy a leer? En mi variable X. Ya está, estoy leyendo aquí, ¿no? Siguiente, acá tengo que escribir o mostrar, ¿no? Entonces, listo, escribir. ¿Qué es lo que coloco? Voy a decir, dame valor de Y. ¿No? Dos puntos, ¿no? Aquí me faltarían mis dos puntitos. Vamos a colocar acá. Listo, perfecto. ¿No? ¿Qué más? Aquí me está diciendo entrada de datos o leer datos, ¿no? Esta figura de acá, ¿no? Entonces vengo a mi pseudocódigo y digo leer, ¿no? Mucho se va ahí, ¿no? Leer, ¿no? ¿Qué voy a leer? En la variable Y. Listo, ¿no? A ver, algo está pasando acá. Antes, después, vamos a ver. Leer, listo. Ya aquí está por alguna razón, no sé qué es lo que está pasando acá. A ver, me está acomodando error, ¿no? No tendría que dar error, ¿no? Ya está bien. Entonces, leer, ¿no? Ahora voy a preguntar por mi estructura if, ¿no? Si lo traducen, el if está en inglés, ¿no? Si lo traducen a español, significa sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es eso? El sí entonces. Listo, ¿no? Sí, ¿no? Aquí viene la expresión lógica, ¿no? Entonces digo, si X es mayor a cero and Y es mayor a cero, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí, en vez de AND, que había dicho hace un momento, ¿no? El operador lógico AND se lo puede leer así, AND y o doble ampersand, ¿no? Esto es lo que se utiliza en codificación, ¿ya? Entonces, simplemente eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces voy a colocar doble ampersand. ¿No? Listo, ya está. A ver, aquí está pasando algo. No, vamos a ver, entero, entero, es como definir entero. Oh, sí. Sí, 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 En el adelante. diagrama de flujo no tenías que definir las variables X y Y. Ah, claro. Chicos, ustedes lo definen con el ingeniero. Depende, digamos, ¿no? Lo podemos definir, claro, ¿no? Si no, no también, no hay ningún problema. Ya, a ver, para que no acabe duda, vamos a definir aquí arribita, antes, ¿no? Entonces aquí lo voy a definir, ¿no? Para definir variable es proceso, ojo, ya es proceso. Ya te voy a colocar, ¿no? Int X, coma Y. ¿Listo, no? Int, ¿qué significa? Que son números enteros, ¿ya? ¿Ya? Listo, aquí alguna razón, no sé qué es lo que está pasando con el int, me está dando un error, ¿no? Aquí leer y no sé, creo que es el punto y coma, nada que ver, ¿no? A ver, serán los espacios. Aquí colocando escribir.
Ah, ya. Ya. Pasa que este Y es, lo está tomando como una palabra reservada, ¿no? Entonces, en vez de Y, yo lo voy a cambiar Y1, lo voy a poner ya. Listo, mira, ya se cambió el error, ¿no? Y1 aquí lo vamos a modificar con Y1, ¿ya? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso, chicos, ¿ya? 1, aquí 1, listo, ¿no? Aquí igual hay que modificar 1, Y1. ¿Se puede declarar variable con números? Sí. Puede hacer eso, ya. Listo. Acá, vamos a venir más acá. Listo. Aquí a ver si ha desacomodado totalmente, no sé qué es lo que pasó. A ver, ahora sí, ¿no? Aquí, listo. Aquí, listo. Aquí, listo. Listo. Ya está, ¿no? Listo. Estábamos en esta parte, ¿no? Estamos en la validación. Entonces aquí voy a decir, ¿no? Acciones por verdad. Esta acción realizó, ¿no? Entonces coloco otro sí, entonces, ¿no? Aquí pregunto, X es menor que Y1, ¿no? Entonces ahí, ¿qué voy a hacer, no? Por verdadero, que sería esto, tengo que escribir, ¿no? Entonces voy a escribir, voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir, entre comillas, menor, ¿no? Menor, dos puntos, ¿cuál sería el menor? X, o coma X, ¿no? ¿Qué más tengo que escribir? Entonces voy a escribir, voy a colocar mayor, 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 dos puntos, coma Y. Listo, coma Y1, ¿no? Ya está. Aquí, ¿no? Es lo que está haciendo, ¿no? Y por falso, que sería esta de acá, voy a hacer lo mismo, solo que invertido, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Cuál sería? Y1, luego vendría el X. ¿Listo, no? Todo esto es toda esta parte nomás, ¿no? Pero lo estamos haciendo en pseudocódigo, ¿no? Ahora, de este if, ¿no? Está aquí su acciones por falso, ¿no? Entonces aquí tengo que colocar un pequeño mensajito, ¿no? Voy a decir, error, debe introducir números positivos, ¿no? Entonces, error, coma, debe introducir números positivos. Debe introducir números positivos, ¿no? Uy, 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 aquí vamos a escribir. Vamos a colocar escribir, ¿no? Escribir. Listo. Aquí lo voy a colocar. Ya está. Ya está. Simplemente lo único que hemos hecho, ¿no? Lo hemos representado así. A ver, en el caso, ya. Ya chicos, nos queda menos de un minuto ya, entonces esta sería la clase del día de hoy, ¿no? Lamentablemente nos hemos conectado muy pocos, ¿no? Entonces vamos a acabar en esta sesión, ¿no? Tal vez por los feriados y todo lo demás, no han viajado, no tienen señal y algunos me han dicho, no, algunos también quieren pasar, ¿no? Entonces, para que no haya reclamos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hemos pasado a estar una clase, ¿ya? Esto es lo que he codificado, les voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Este lo pueden programar ustedes, ¿ya? Si tienen alguna consulta, duda, ¿no? Sobre alguna cuestión, ¿no? Tienen una inquietud, ¿no? Me pueden escribir al privado, ya, al WhatsApp, ya yo les voy a estar respondiendo, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, compañeros.